Bueno, muy buenos días para los estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa San José. Para esta primera clase del segundo semestre del año 2020 bajo la estrategia de trabajo en casa, estamos en fecha de 30 de julio del 2020. Vamos a mirar en este primer video los conceptos fundamentales de las leyes de Kirchhoff y vamos a plantear la estrategia para la resolución de un circuito eléctrico aplicando estas leyes. Bueno, Gustav Kirchhoff fue un científico alemán que planteó un procedimiento para la resolución de circuitos eléctricos. Recordemos que para este momento solo hemos trabajado circuitos eléctricos resistivos de corriente directa. Nos hace falta todavía en temas para contemplar circuitos con capacitores, circuitos con inductancias, circuitos de corriente alterna y motores eléctricos. Y entonces, aplicando para la estrategia de circuitos eléctricos resistivos de corriente directa, las leyes de Kirchhoff son dos. Un procedimiento muy sencillo, pero que requiere de máxima atención. La primera de esas leyes o procesos es el llamado lazo cerrado o malla. Entonces, ¿qué es una malla? Una malla es una trayectoria cerrada. Miremos al detalle el circuito ejemplo que se encuentra aquí a la derecha del tablero y veremos que hay tres trayectorias cerradas. Una primera que estoy delineando aquí, una segunda y una tercera. Entonces este circuito que vamos a utilizar como ejemplo es un circuito que tiene tres mallas. Para poder solucionar un circuito por mallas se utiliza un artificio matemático que se llama la corriente de malla. Esa corriente, en términos generales, no tiene por qué existir. Es el artificio que se utiliza para la solución, pero de combinación de sus resultados se puede deducir la corriente específica que circula por cada elemento, si es requerido tomar esa medición. Entonces, como tenemos tres mallas, vamos a tener tres corrientes de malla, una llamada I1, una llamada I2 y una llamada I3. Esas corrientes, hagamos una analogía. Esta estrategia me ha servido mucho y es como pensar que esa corriente es un pez que está ahí encerrado en un acuario, si lo estuviéramos viendo en vista superior. Y entonces el pez, en el afán de querer explorar otros mundos, pues lo que hace es darle vueltas y vueltas y vueltas a todas las paredes de su acuario, de su hábitat, y esperaría encontrar una rendija por la cual poderse volar, pero no, él solo se la va a pasar dando vueltas, vueltas y vueltas. Pero como estamos hablando de vueltas, pues existen dos alternativas de giro, en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Quién va a decidir en qué sentido va a colocar al pez a circular? El autor, el que va a resolver el ejercicio, lo decide. Para el caso de acá, vemos que se tomó la decisión de que este pez dé la vuelta por todo el contorno de su acuario en el sentido de las manecillas del reloj, mientras este pez de acá lo da en el sentido contrario a las manecillas del reloj y este de acá también lo da en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Será correcto? ¿Será erróneo? Usted va a resolver todo el ejercicio y si llega el momento en que alguna de esas corrientes le da negativa, ese negativo le va a significar que esa corriente no iba en ese sentido, sino en el sentido contrario. El número que acompaña a ese menos es el resultado que usted necesita, pero ese menos le ha de significar que tomó la decisión equivocada, pero eso no cambia en nada o que tenga que repetir el procedimiento. Entonces, teniendo en cuenta esas convenciones, pues se ha tomado la decisión de que esta primera corriente o ese pez vaya en sentido de las manecillas del reloj
contrario y en el sentido de las manecillas del reloj. Hay una cosa muy importante, y es que si observamos, si esto fuera un acuario o 3 acuarios, pues entonces esta es una pared separatoria entre un acuario y otro. O sea que en algún momento el pez que está aquí en el acuario 2 se va a ver de frente con el pez que está aquí en el acuario 3. En algún momento, a través de esta pared, el pez que está en el acuario 1 se va a ver con el pez que está en el acuario 2. Y a través de esta pared, el pez que está en el acuario 1 se va a ver con el 3. De la forma en que se vean, si es de frente o si es en el mismo sentido, entonces va a tener unas ciertas consideraciones al momento de formular la ecuación. Pero vamos a ver primero en detalle cómo aplicar las leyes de Kirchhoff. Entonces la ley de Kirchhoff le va a decir la primera, lazo cerrado o el concepto de malla, y lo pueden encontrar en la literatura también como ley de las mallas. En resumidas cuentas, ¿qué va a decir? La sumatoria entre todos los aportantes y consumidores de potencial eléctrico a lo largo de un lazo cerrado es 0. Si usted vaya a hacer un recorrido en un lazo cerrado, va a encontrar que aquí, si hacemos por ejemplo este recorrido más corto, el de la acuario 2, arrancando de este punto nos encontramos una resistencia que se llama R9. R9 es un consumidor de potencial eléctrico. Nos encontramos a delta V6. Delta V6 es un aportante de potencial eléctrico. R8 un consumidor. Delta V5 un aportante. R7 un consumidor. Y así sucesivamente hasta llegar otra vez a este punto. La suma de todos esos aportes, los que consumen y los que aportan, la suma de todos debe dar 0. Bueno, entonces la convención para poder juzgar a los aportantes es la siguiente. Un aporte será positivo si cuando usted tenga la fuente, miren la fuente, la tengo aquí dibujada, el borne negativo y el borne positivo. Recordemos que el borne negativo es el corto, el borne positivo es el largo. Si la corriente de malla atraviesa la fuente de negativo hacia positivo, ese aporte lo vamos a considerar positivo. En caso contrario, la corriente atraviesa la fuente, pero al atravesarla va de positivo hacia negativo, ese aporte lo vamos a considerar negativo. Y en un consumidor, pues la ley de Ohm es muy clara, en donde nos dice que la diferencia de potencial eléctrico entre la entrada y la salida es igual a la multiplicación de la corriente que atraviesa esa resistencia por el valor de esa propia resistencia. Entonces, al final, ¿qué nos va a decir la primera ley de Kirchhoff? Que la suma de todos los potenciales aportados por las fuentes menos la suma de todos los potenciales que se han de consumir debe ser igual a 0. La segunda ley de Kirchhoff gira alrededor del concepto nodo. Hasta ahora nosotros hemos trabajado el tema nodo como el sitio en el cual hay una división de la corriente. En el caso de un circuito planteado por mallas, nodo es todo sitio donde puede haber una alteración de la circulación de la corriente. Para ese caso tenemos 4 nodos. Este nodo de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Este punto no puede ser considerado un nodo porque la corriente que va antes y la de después tiene que ser la misma, porque estas dos resistencias están en serie. Esta esquina no puede ser considerada un nodo, porque la corriente que pasa por R10 es la misma corriente que ha pasado por R9. Entonces, estos puntos donde se pueden generar bifurcaciones son los puntos denominados nodos. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff para los nodos? Dice, la sumatoria entre todas las corrientes entrantes y salientes a un nodo es igual a 0. O sea que es la sumatoria de todas las corrientes que entran menos la sumatoria de todas las corrientes que salen debe ser igual a 0. Ahora, para un circuito
eléctrico resistivo de corriente directa, con la aplicación de la primera ley es suficiente para plantear la ecuación, las ecuaciones que permiten llegar a la solución. ¿Y cuál solución vamos a obtener a través de la ley de Kirchhoff? Vamos a obtener los valores de estos artificios matemáticos llamados corrientes de malla. Y a partir de conocer las corrientes de malla, le podemos ofrecer a nuestro cliente cualquier solución al respecto de cualquier parte del circuito eléctrico, pero se debe comenzar por encontrar esas corrientes de malla. Muy importante señalar que tratar este tema es una gran colaboración para el componente transversal de razonamiento matemático con el área de matemática. Porque usted en grado noveno vio resolución de sistemas de ecuaciones 2×2 y aplicó el método de la reducción, de la sustitución y de la igualación. Pero esos métodos no son válidos cuando usted tiene más de dos variables. Y entonces, cuando ya se tienen más de dos variables, para este caso nosotros tendremos 3, y 1, y 2, y 3. Se han de utilizar otros métodos y son los que vamos a aplicar a lo largo de todo este estudio, comenzando por plantear las ecuaciones a modo de matrices y aplicar el método de resolución de matrices de Gauss-Jordan. También conocer el concepto de determinante y a partir de conocer el concepto determinante de una matriz, poder aplicar el método de solución denominado la regla de Kramer. Entonces, vamos a enfatizar la solución de circuitos eléctricos a través de la teoría de mallas, aplicando esos dos tipos de solución. Y vamos a trabajar con el más sencillo, que son con 3 incógnitas. Entonces vamos a concentrarnos, por favor, en la conformación de cada una de las ecuaciones. Si usted es lo suficientemente riguroso en la construcción de la ecuación de cada una de las mallas, ya la parte matemática pues es un proceso muy sencillo. Entonces vamos a concentrar nuestra mirada en este punto. Y por estrategia, aunque a usted también se le ha de suministrar de manera adicional a este video y los subsiguientes, se le ha de suministrar unas imágenes de unos documentos en los cuales ven la resolución al detalle. Pues en este caso vamos a tomar la estrategia que nos indica la formulación, y es que agrupemos primero a todas las fuentes, después agrupamos a todos los consumidores y eso lo igualamos a 0. Entonces, si nos paramos en este punto y miramos que la corriente va en sentido de las manecillas del reloj, pues indica que si yo me paro a este punto, debo arrancar mi recorrido de aquí para allá y terminar cuando regrese a este punto. O sea que comienzo con R2 y termino en R1. Pero como estamos tomando la estrategia de primero hablar de las fuentes, pues entonces arrancamos el recorrido, pasamos delante de este R2 y nos encontramos la primera fuente, delta V1. Como vemos que la corriente de malla va del borne positivo hacia el borne negativo, significa que este aporte tiene que ser negativo. Por eso en la elaboración de la ecuación aparece menos delta V1. Seguimos en el recorrido y nos encontramos a delta V2. ¿Y qué pasa cuando la analizamos? La corriente la atraviesa de positivo hacia negativo, por tanto el aporte de esta fuente es negativo. Seguimos y encontramos a delta V3 y la corriente da la vuelta aquí y empieza a moverse hacia acá, y cuando se mueve para acá, pues entonces al pasar por esta fuente pasa de positivo a negativo, por tanto esa fuente debe aparecer en la ecuación como negativo. Llegamos a la fuente 4 y pasa el caso contrario,
la corriente pasa del borne negativo al borne positivo y entonces esa fuente ha de ser considerada positiva. Seguimos y llegamos a delta V5. Y en delta V5, ¿qué encontramos? Pasa de negativo hacia positivo, por tanto esa fuente se considera positiva. Y por último, encontramos a delta V6 y pasa de positivo a negativo, por tanto esa fuente se considera negativa. Ahora, dice que le debo restar el consumo de potencial en precisamente los consumidores. Entonces, como ya terminé mi ronda, ahorita voy a hacer la ronda de consumidores y a la primera que me encuentro es a R2. Arrancando desde aquí, me encuentro a R1 y entonces, ¿qué diría? Por R1, ¿qué corriente está pasando? Pues está pasando I1, o sea que el consumo de esa resistencia será I1 por R1. Entonces, R1 por I1. Le pongo el signo menos porque es un consumidor. Seguimos y encontramos R2. ¿Quién pasa por R2? Pues pasa la corriente de malla I1. Que dice menos R2 por I1. Seguimos y encontramos R3. ¿Quién pasa por R3? Por R3 pasa la corriente I1. Entonces, por eso dice menos R3 por I1. Seguimos y encontramos R4. ¿Qué corriente pasa por R4? Pues pasa la misma I1 que viene acá y viene dando la vuelta y viene bajando. Y después va a dar la vuelta aquí. Entonces pasa I1 por R4. R4 por I1. Pero es que usted está diciendo I1 por R4 y lo está escribiendo al revés. El orden de los factores no altera el producto. Pero convenientemente estoy colocando primero las resistencias y después las corrientes porque tendremos que aplicar un factor común. Pero llegamos a R5 y aquí es donde hay que mirar con mucha atención. Miren que el pescadito va aquí, da la vuelta acá y viene hacia acá. O sea que los ojos del pescadito están mirando para este lado. Pero el de acá da la vuelta aquí y cuando va a pasar por R5 queda mirando para el otro lado. O sea que los dos pescados se quedan mirando de frente. Y cuando se quedan mirando de frente, el efecto que vamos a colocar en la ecuación es que esas dos corrientes se restan, se contrarrestan. Y entonces, ¿cómo vamos a aplicar la ley de Ohm allí? Vamos a decir R5 que multiplica a I1 menos I3. Bueno, ¿y usted cómo sabe cuál pone primero y cuál pone después? Pues como estamos hablando de la malla 1, pues primero tiene que ir I1. Y la que debe aparecer restando es I3. Seguimos y nos encontramos a R6. Y en R6 ocurre lo mismo. Los ojos del pescadito están apuntando hacia este lado, mientras los ojos de este pescadito acá están apuntando hacia el otro lado. Se quedan mirando de frente. Y al quedarse mirando de frente, entonces la ley de Ohm la que vamos a aplicar del consumo de potencial es R6 por I1 menos I3. Seguimos acá y ya dejamos de hablar de I3 y empezamos a interactuar con la corriente I2. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Este pescadito está mirando para acá, pero cuando este I2 dé la vuelta, también queda mirando para acá. Entonces, en vez de contrarrestarse, se van a colaborar. Y como se van a colaborar, entonces esa aplicación de consumo de potencial eléctrico va a decir R7 por I1 más I2. Y terminando aquí en R8, me va a pasar lo mismo que en R7. El pescadito queda mirando para este lado, el otro pescadito también queda mirando para este lado, por tanto las corrientes se van a sumar. Terminamos porque llegamos hasta este punto, entonces eso va a ser igual a 0. Toda esta expresión la vamos a llamar la ecuación de la malla 1. Ustedes dirán, no, ¿y eso cómo está de largo? Pues cuando usted ya conozca los valores que corresponden a cada uno de los voltajes, pues simplemente hace las operaciones y ya. Vamos a la malla 2. Entonces, si vamos a la malla 2, vamos a arrancar desde este punto
para acá. Entonces, si arrancamos de este punto, ¿cuál es la primera fuente que nos vamos a encontrar? Delta V5. Según el orden que lleva esta corriente, entonces la corriente viene de aquí hacia acá. Vamos a pasar de negativo hacia positivo, por tanto la fuente es positiva. Seguimos con delta V6 y encontramos que la corriente que la atraviesa, la corriente de malla I2, va pasando de positivo hacia negativo, por tanto ese aporte se va a considerar negativo. Bajamos y llegamos aquí y nos encontramos que delta V7 va a ir de negativo hacia positivo, por tanto ese aporte va a ser positivo. Seguimos y nos encontramos a delta V8 y en delta V8 la corriente va a pasar de negativo hacia positivo y por tanto esa fuente la consideramos positiva. Y por último vemos la fuente delta V11. La corriente va subiendo y va pasando de negativo hacia positivo y por tanto ese aporte se va a considerar positivo. Terminamos los aportantes y vamos a los consumidores. Entonces, el primer consumidor vamos a considerar que arranquemos de cualquier otro punto, arranquemos desde este punto acá. Entonces, lo importante es volver a llegar allí. Esta corriente da la vuelta acá y llega aquí, baja. ¿Qué corriente pasa por el B9? Pues pasa I2. Por tanto, ese aporte es R9 por I2. R9 por I2. Seguimos y vamos a encontrar que el segundo aporte va a ser ¿qué? La corriente que va pasando por aquí, ¿quién es? I2. Entonces el segundo aporte va a ser R10 por I2. R10 por I2. Seguimos y el tercer aporte va a ser R11 por I2. R11 por I2. Recordemos que como todos son consumidores, llevan un signo menos. Pero llegamos a R12 y en R12 ¿qué va a pasar? La corriente I2 llega a esta esquina y sube. La corriente I3 llega a esta esquina y sube. O sea que los dos pescaditos quedan nadando en paralelo. Y como quedan nadando así como en paralelo, no viéndose de frente, entonces esas dos corrientes se van a sumar. Y es donde vamos a encontrar que en R12 vamos a tener una suma de I2 más I3. Llegamos aquí y nos encontramos con R7. Y entonces en R7 ¿qué va a pasar? Que I2 pasa y viene hacia este lado, pero I1 también viene hacia este lado. Por tanto, las dos corrientes se suman en R7. Por eso es que va a aparecer que ese consumidor va a ser R7 por I2 más I1. Y por último, vemos R8. Y en R8 vamos a encontrar pues que sucede la misma situación que en R7. Se van a sumar las corrientes I2 con I1. Como ya terminamos y llegamos a este punto, pues entonces toda la ecuación va a quedar igualada a 0. Miremos un detalle muy importante. Y es un detalle que permitirá a usted rápidamente constatar si está haciendo bien las cosas. Miremos qué pasa con R7 aquí. Con R7 aquí se observa la suma de las corrientes. Si nuestros planteamientos han sido correctos, con R7 en la ecuación de malla 2 también deben aparecerse sumando estas dos corrientes. Busquémoslo. Sí. I2 más I1. Y con R8 debe suceder lo mismo. Que aparecen I1 más I2, entonces acá también tiene que aparecer I2 más I1. El orden en la suma pues es irrelevante, propiedad conmutativa. Si aquí, por ejemplo, hubiese aparecido un menos o acá un menos, pues habría que revisar la confección de la ecuación porque no tendría razón de ser. Eso nos permite aventurarnos entonces a que cuando estemos hablando de R12, pero en la ecuación de la malla 3, si aquí aparecen las dos corrientes sumando, pues en la malla 3 también tienen que aparecer sumando. Pero vamos a plantear la ecuación de la malla 3. Entonces, planteando la ecuación de la malla 3,
vamos a comenzar en este punto. Comencemos en este punto. Entonces, comenzando en este punto, ¿qué vamos a tener? La corriente viene aquí, sube, va para allá y baja, y ahí terminaría. Entonces nos encontramos la primera fuente, delta B10. La corriente pasa de negativo a positivo. Ese aporte, ¿cómo lo vamos a considerar? Positivo. Llegamos a la fuente delta B9. Pasamos de positivo a negativo. Vamos a considerar ese aporte negativo. Subimos y encontramos a delta B11. Pasamos de negativo a positivo. Ese aporte lo vamos a considerar positivo. Seguimos y nos encontramos a delta B4. Delta B4, la corriente queda pasando de positivo hacia negativo. Y entonces ese lo vamos a considerar negativo, es decir, como aporte. Llegamos a delta B3 y esta corriente I3 pasa de negativo a positivo, vamos a considerarla positiva. Y terminamos. Entonces ya no hay más aportantes. Ahora vamos a los consumidores. Entonces arranquemos de este punto. El primer consumidor, R14. ¿Qué corriente pasa? Solo pasa I3. Debe aparecer R14 por I3. Segundo consumidor, R13. ¿Qué corriente pasa por él? I3. Entonces debe aparecer R13 por I3. R13 por I3. Llegamos a R12 y en R12 encontramos que este pescadito queda mirando hacia arriba y este pescadito de I2 también queda mirando hacia arriba. Por tanto, las corrientes deben sumarse. Ustedes miren que aparece que R12 va con I2, perdón, R12 va con I3 más I2. Seguimos hacia arriba y nos encontramos a R6. Entonces, en R6, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a hablar de I2 porque por ahí no pasa la corriente I2, sino que vamos a relacionarnos con I1. La corriente I3 va para allá, mientras la corriente I1 viene hacia acá. Entonces, como quedan viéndose de frente, ahí se van a contrarrestar y por tanto las corrientes se van a restar. Por tanto, el consumo va a ser R6 por I3 menos I1. R6 por I3 menos I1. Y por último, en R5, vamos a tener la misma situación. I1 viene hacia este lado, I3 va hacia el lado, entonces hay una resta entre los dos. Y como estamos hablando de la malla 3, primero va I3 y después va I1. R5 menos I1. Terminamos nuestro punto y por tanto lo igualamos a 0. Del comentario que habíamos hecho anterior, pues hay total concordancia. En R5 debe quedar restando las corrientes. Miremoslo aquí arriba, quedan restando las corrientes. En R6 quedaron restando las corrientes. Aquí arriba quedaron restando las corrientes. En R12 quedaron sumando las corrientes. Aquí en R12 quedaron sumando las corrientes. En R7 quedaron sumando las corrientes. Aquí arriba quedaron sumando las corrientes. En R8 quedaron sumando las corrientes. Aquí en la otra ecuación también quedaron sumando. Cuando usted verifica que eso ha funcionado, quiere decir que su planteamiento de ecuaciones ha sido el correcto. Cuando usted ya tiene planteadas sus ecuaciones, pues entonces el paso a seguir es factorizar de tal manera que dejemos separados todos los términos que tienen I1, I2 e I3 para proceder a implementar uno de los métodos de solución. Ese va a ser el contenido del video siguiente.